Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast Willy al DM. Y en esta oportunidad le traigo a una super invitada que tiene un tema que a muchos nos interesa. Ella es Irene García Calvo. Hola, Hola, Irene, hola, ¿qué tal? gracias por aceptarnos en tu despacho. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Sí, bienvenidos. Bueno, Irene, vamos a entrar de una vez al tema. ¿Cuál es tu profesión? Pues bueno, yo soy psicóloga sanitaria y es verdad que soy especialista en temas de ansiedad y depresión y también en temas infantojuveniles. ¿Qué es la psicología y en qué nos puede ayudar un psicólogo? O sea, si yo quiero ir para un psicólogo, ¿por qué tengo que ir para un psicólogo? Bueno, a ver, la psicología es una ciencia, ¿no?, que busca ayudar a las personas en todo lo que tiene que ver con el aspecto mental, ¿no? ¿Por qué ir a un psicólogo? Bueno, yo creo que al final todavía hay mucho tabú con el tema de la psicología, pero mi recomendación es ir al psicólogo siempre que uno lo necesite. No necesariamente tiene que estar sufriendo una patología o algo demasiado grave para pedir ayuda, ¿no? Siempre que alguien pues vea esa necesidad de pedir una ayuda externa y tener que resolver algún problema que tengas en tu día a día, pues puede ser un buen momento para pedir ayuda psicológica. Esa profesión de la psicología es muy profunda, pero es muy importante en nuestra vida. ¿Cómo fue tu inicio para decir, oye, me encanta la psicología, quiero ir para allá? Pues la verdad es que yo lo he tenido muy claro siempre. O sea, yo creo que ya en la preadolescencia decía que quería ser psicóloga. Y bueno, pues mi motivación viene también de que pues, cuando yo he sido pequeña la he necesitado por diferentes circunstancias, me han ayudado y me ha parecido importante. Y de hecho por eso también me he enfocado más a lo infanto-juvenil, porque me gusta pensar que yo también he sido una niña herida, ¿no?, en algún momento, y a mí me han ayudado y poder yo ayudar también a personas con esas dificultades. Y para ir a una consulta con Irene, ¿cuáles son los síntomas que un padre o una persona un familiar dice, tienes que ir al psicólogo? ¿Cuáles son los síntomas? Sé que son muchos, ¿no? Pero ¿cuál es la alerta para un familiar decir, voy a ir para donde Irene a que vea a mi familiar, a mi hijo? Bueno, depende. O sea, es verdad que, como dices, ¿no? O sea, hay un abanico tan amplio Sí. que no sé si podría describirte. Pero a mí me viene... No solamente trato niños, pero es verdad que, de hecho, tengo más personas adultas que infantiles. Sí que es cierto que cuando se trata de tema de niños o de adolescentes, depende de cuál sea la dificultad por la que vienen, el trabajo tiene mucho más que ver con los padres que con los propios niños. O sea, la terapia, claro, para O sea mí... que tienes que tratarlos el problema desde el principio. O sea, Claro, o sea, para mí la terapia infantil no se aborda solo con el niño, se aborda con la familia. Porque, sobre todo porque el niño normalmente pues, no tiene las herramientas, ¿no?, para solucionar esa dificultad, y en cambio los padres, si no las tienen, pues deberían aprenderlas. Sí. También muchas cosas que las personas siempre dicen cuando uno se siente triste o muy mal sentimentalmente. La gente dice, piensa positivo, las cosas van a salir bien. Tú piensas positivo que las cosas van a salir bien. A veces eso, te pregunto, ¿eso de verdad es verídico o es en contra al saber de que yo tengo un problema emocional? Y después me pienso positivo porque me lo han recomendado muchísimas personas y al finalizar el día me doy cuenta de que sigue el mismo problema y me puede ocasionar un problema más grande. O sí tengo que pensar positivo si tengo un problema emocional muy grande. Claro, a ver, aquí hay muchas diferencias. Quiero decir, no tiene nada de malo pensar en positivo, es un consejo que pues, la gente de a pie da. Y que siempre claro, lo dan, te lo prometo que y no tiene por qué ser algo negativo. Lo que pasa que es verdad que pues, no siempre nos podemos permitir pensar en positivo porque pues, o bien nuestra emoción en ese momento no nos lo permite, o bien porque realmente lo que nos está pasando pues, no es positivo y no tenemos por qué no hacerlo. También es cierto que aquí está la contraparte. O sea, a mí no me parece mal pensar en positivo, pero si es bajo presión es cuando no me gusta. Quiero decir,
O sea, decirle a una persona que no esté triste no va a impedir su tristeza. A eso me refiero. Es meterle una presión. O sea, si ya me siento mal por estar triste, me tengo que sentir encima doblemente mal porque si estoy triste estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Esta típica frase de, ¿cómo es? Un día sin reír es un día perdido. Bueno, pues la realidad es que no. O sea, eso es someterte a una presión doble, ¿no? Me siento mal porque estoy triste y además me siento mal porque estar triste no está bien. Entonces, hay que tener cuidado con el positivismo. O sea, es cierto que pensar en positivo es una herramienta que nos puede ayudar, pero que no sea una doble presión. Que si yo un día estoy triste, estoy mal y no me puedo permitir pensar en positivo, pues que me permita también vivir esa emoción y no sentirme mal por ello. Sí, no, es una recomendación que siempre se da. Eso es. Cuando no estás Y después choca si llegas a casa y ves que sigue el mismo problema. Hay otra parte de la psicología o los problemas emocionales más que todo, es que las personas, si tienen depresión, van al médico. ¿Es real ir al médico o de una vez tratarlo con un psicólogo? O sea, ¿qué es más eficiente? ¿Medicarse, ir para el médico o ir al psicólogo? Claro, aquí entramos en un gran debate. A nivel social, por lo menos en este país, no sé si en otros, es verdad que yo no sé si es porque en la sanidad pública hay mucho desbordamiento y no llegan a todo. Es cierto que la tendencia, no significa que esto sea siempre así, es que el médico de cabecera, ni siquiera el especialista de salud mental, te recete un antidepresivo, un ansiolítico y se quede la cosa ahí. Claro, si tú eres un profesional de la salud mental, sabes que eso no está bien. Porque si tú tienes un problema de dolor de cabeza, te mandan al neurólogo. Si tienes un problema de riñones, te mandan al nefrólogo. Pero ¿por qué si tienes un problema mental, si tienes un problema psicológico, no te derivan al especialista indicado? Exacto. Que en este caso es psiquiatra y es psicólogo. Psiquiatra también. Pero claro, aquí es donde también entra el siguiente conflicto. Muchas veces derivamos a psiquiatra pauta una medicación porque es el médico especialista de ello. El psiquiatra ya es médico y el psicólogo. Claro, el psicólogo no es médico y no pauta Exacto. una medicación, pero sí que es el encargado de hacer una terapia. Entonces, para mí el gran problema está cuando pautamos una medicación a nivel psiquiátrica necesaria por otra parte. Primero tienes que pasar por la parte psicológica para ir al psiquiatra o se lleva directamente al psiquiatra. No, en salud mental funciona de la manera en la que el médico de cabecera te deriva a psiquiatra y psiquiatra, si lo considera, te manda al psicólogo. Vale, yo entiendo que tengas que pasar por psiquiatra si es cierto que necesitas una medicación. Lo que no estoy de acuerdo es que mandes una medicación sin haber hecho una valoración psicológica. Porque para mí creo que es más importante el que con un psicólogo y una terapia cojas unas herramientas para poder intentar solucionar tu conflicto sin medicación. Sí. Y si no lo puedes solucionar con medicación, entonces, vale, de acuerdo, pues vamos a pautar una medicación como ayuda puntual, no como solución. Evidentemente habrá problemas psicológicos o psiquiátricos que sí que van a necesitar una medicación de primeras y con o sin terapia, como puede ser pues una psicosis, una esquizofrenia, vale, de acuerdo, o una depresión severa de alto grado, pero problemas de ansiedad, problemas de principios de depresión, mi opinión profesional es que primero vayamos a un psicólogo a ver si cogemos las herramientas para poder solucionarlo sin medicación y si vemos que no, entonces siempre estamos a tiempo de pautar una medicación que nos ayude. La depresión es un tema muy complicado porque creo que todos sufrimos en algún momento de depresión. O sea, lo digo yo, de repente estoy equivocado, pero fíjate lo que estás diciendo de la medicación. Yo tenía un amigo aquí en Pamplona que él sentía depresión, fue al médico de cabecera y le mandaron un medicamento. Pero después ya se estaba sintiendo mejor, los medicamentos fueron fuertes. Pero después ya se estaba sintiendo mejor. Y ya cada vez que le dolía algo o cualquier cosa, iba para el médico de cabecera y el médico de cabecera le decía, es la depresión. Claro. Es la depresión. Ese es el gran problema. Pero es que me siento mal de verdad. Ese es el gran problema porque además es que el médico de cabecera
no es el especialista de ese campo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido nos encontramos un gran problema. Sí que es cierto que no sé, no puedo afirmar que todos pasemos por la depresión en algún momento de nuestra vida. Por lo que sí que vamos a pasar, evidentemente, es por momentos de tristeza y por duelos. Porque todos vamos a tener pérdidas a lo largo de nuestra vida, ya sea por fallecimiento, por ruptura, por cambio de trabajo, cambio de ciudad, y esos son duelos que la tendencia es llevarnos a la emoción de la tristeza. De ahí a la depresión, lo digo porque también hay mucha tendencia, ¿no?, a decir, guau, estoy en depresión o estoy pasando por una depresión, y se utiliza de forma banal, ¿no?, la palabra depresión. Y la depresión es algo mucho más grave y mucho más serio. No hay que confundir estar deprimido o estar triste con tener depresión, que ya es una enfermedad categorizada como tal, ¿no? ¿Qué recomendación tú das a una persona que tiene una tristeza muy profunda como el fallecimiento de un familiar o la ruptura, como acabas de decir, de una pareja, o algo mucho más profundo, que hay personas que se encierran hasta por 2 meses, 3 meses? ¿Cómo tienen que llevar? Yo sé que es muy difícil, pero hay una técnica que diga, mira, llora o haz esto para poder llevarlo más tranquilamente. Claro, todo va a depender de la persona que nos encontremos delante y del momento en el que esté. Quiero decir, no es lo mismo una ruptura a 2 días de haber roto o a 2 días de haber fallecido que habiendo pasado 5 meses, ¿no? El duelo está en otra fase. Bueno, lo primero que hago es una psicoeducación, quiero decir, explico las fases del duelo, que tanto para una cosa como para otra son las mismas, digamos que va un poquito en escalera, ¿vale? Desde la negación hasta la superación. Entonces, bueno, hay que ver en qué fase estás. Una vez visto eso, bueno, insisto, ¿no?, depende de la persona que tengas delante. No es lo mismo una persona ansiosa que va a hacer todo lo posible por no conectar con su emoción, que entonces la indicación va por, no, es que permítete sentir. O sea, estás triste, permítete estar triste. ¿Es necesario llorar? Bueno, necesario no. O sea, ¿ayuda en algo? Ayuda, desde luego. ¿Sí? Y yo soy una persona que siempre lo recomienda. O sea, que si tienes que llorar, llores. Que estoy muy en contra, ¿no?, de la frase de venga, no llores. Todo lo contrario. Llorar alivia. Sí, o sea, es una forma de aliviarnos y de luego poder pasar a otro momento en el que veo qué hacer. Si estamos llorando 3 días seguidos, pues entonces no. Entonces igual tenemos que ver qué podemos hacer al respecto, pero es que eso no suele pasar. Sí, ¿no? Es mucho tiempo. Claro, o sea, tenemos momentos en los que lloramos, después nos tranquilizamos, luego volvemos a conectar con nuestra tristeza y volvemos a llorar, y no tiene nada de malo, o sea, es muy liberador llorar. Tenía un profesor que decía, ¿no?, que todas las heridas se curan con agua salada, las físicas con el agua del mar y las emocionales llorando, con las lágrimas. Entonces, no, vamos, súper a favor de que se llore si se necesita llorar. Sí que es cierto que hay otras personas que sus duelos y sus tristezas los abordan de otra manera y no lloran. Pues bueno, pues sí, está bien también. O sea, que no se confunda, porque no llorar no significa que no estés teniendo un duelo. Hay gente que está con un duelo muy potente y no llora. Sí, bueno, a mí una vez perdí un familiar, mi abuela, que todavía la recuerdo como si fuera ayer, y yo en todo el proceso no lloraba, y todo el mundo lloraba, pero cuando ya se llegó a la tumba y esto, me fui a casa y duré como 2 días muy mal llorando. Claro, pero eso también delante de todo el mundo yo estaba así. Eso también tiene que ver con que estabas en la fase de negación, ¿no? Entonces, una vez que sales de esa fase es cuando aparece esa tristeza y ese desbordamiento. Entonces, es mucho más fácil que a ti te haya costado mucho más conectar con esa emoción que a una persona ajena a ti que se pueda poner triste con la muerte de tu abuela, pero no lo está viviendo de la misma manera, no es el mismo duelo. Tienes razón. Ahora pasamos un poco de página y quería hablar algo muy importante que está pasando en el mundo entero, que son las redes sociales. A todos nos encantan las redes sociales, pero también ahora con los peques y los adolescentes ha cambiado su mentalidad psicológicamente en pensar como se pensaba antes. Ahora en internet vemos muchas cosas positivas y negativas. Si te ha llegado paciente, si has visto, o tu opinión, que las redes sociales, o vamos a decirle la actualidad del internet, ha cambiado la mentalidad de los adolescentes y los adultos.
Bueno, es verdad que las redes sociales han tenido su parte positiva que todos conocemos, ¿no? Y no hace falta mencionar, pero sí, o sea, efectivamente ha tenido una parte muy, muy negativa, muy... No sé si la palabra sería negativa, pero muy necesaria de ser controlada de alguna manera, porque claro, pues por ejemplo en temas de bullying hemos visto que las redes sociales y el internet ha hecho que esto crezca mucho más. O sea, si antes se quedaba en el aula o en el colegio, ahora, bueno, pues es que está al alcance de todo el país o de todo el mundo, ¿no? Incluso. Entonces, esta parte, por ejemplo, es muy negativa. Luego, a nivel de autoestima, claro, ¿no? Los likes, los filtros, tengo que subir una foto porque tengo que recibir esto y si no lo recibo es que no soy querida. ¿No? Hay hijos que han cambiado con sus padres, ¿no? O sea, que se han puesto más violentos o no les importa nada. O no voy a estudiar porque quiero ser youtuber o quiero ser streaming y tampoco quieren estudiar porque quieren ser eso. Eso ha cambiado bastante. O sea, ha hecho que bueno, es verdad que en ese sentido yo no lo sé, pero bueno, es como antes se quería ser futbolista y ahora se quiere ser youtuber. Bueno, sí, ¿no? es verdad. O sea, lo que pasa es que están dejando los estudios, te lo digo, porque lo he leído muchísimo, que han querido dejar los estudios por dedicarse a este tipo de cosas. Sí, es un problema, o sea, es un problema y creo que hay, o sea, la mentalización no tiene que ir tanto por no seas youtuber, sino por no, fórmate, porque esto te va a servir. Independientemente de que tú luego decidas ser youtuber, te viene bien, ¿no? A nivel educacional. Sí, pero bueno, es verdad que en ese sentido pues ha habido un progreso, ¿no? O sea, antes pues se quería ser o futbolista o modelo y ahora se quiere ser youtuber o influencer, ¿no? Lo que no hay que dejar de estudiar porque para hacer cualquier cosa se necesita tener un conocimiento educativo. Eso es. O sea, que no necesariamente tienes que dejar de estudiar para conseguir ese objetivo de ser influencer o de ser youtuber, ¿no? No. Hay otro tema en cuestión de los adolescentes. Ahora los adolescentes están un poco más aislados de la familia. Y por cierto que vi hace poquito una noticia aquí en España que los adolescentes ya 17, 18 años, que ya son, para los padres todavía son unos niños, prácticamente se la pasan en el teléfono, en su habitación, hablan poco, conversan poco con los padres. ¿Eso es un síndrome o es algo normal? ¿Qué recomendación le das a los padres cuando ven que quieren compartir con sus hijos y ven que no les paran, los hijos no les paran porque quieren estar en su habitación, en el teléfono y ya está? Claro, hay dos puntos, ¿no? Por un lado, los padres tienen que entender que la adolescencia, independientemente de los móviles, es no querer hablar con los padres. No, es querer aislarte en tu habitación, estar con tus amigos, ganar esa independencia, ganar esa autonomía, y eso es positivo. O sea, un adolescente que tenga ese puntito de rebeldía es bueno, porque en la adolescencia lo que está buscando el adolescente precisamente es dejar de formar parte de sus padres, ¿no? Y ser una entidad independiente. Entonces hay que dar esa tranquilidad de no, es que tu hijo quiera estar con sus amigos en lugar de estar contigo con 15 años, está bien. No te preocupes que luego con 20, 25 ya querrá volver. Eso pasa por un lado. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al tema de los móviles, sí que es cierto que, bueno, al final lo mismo me da que sean móviles, que sea salir de fiesta, que sea volver a casa a X hora, que sea primeros contactos con las drogas. Tiene que ver con una puesta de límites en el hogar. O sea, los padres, los adolescentes tienen su puntito de rebeldía y tienen que tenerlo. Lo mismo, igual de importante es que los padres pongan los límites cuando sea necesario. Y desde una comunicación lo más asertiva posible, pero teniendo claro que son autoridad. Cuando una persona se viene a pedir una cita con Irene, ¿qué es la que más tú abordas? O sea, tú eres psicóloga, pero ¿cuál es de la psicología lo que más te gusta tratar? ¿O algo general? Bueno, me están viniendo muchísimos casos de ansiedad. O sea, diría que es lo que más tengo, ¿no? Temas de ansiedad por diferentes cosas, ya sea laboral, de pareja, por todo, ¿no? Y a mí, ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, a mí me gustan mucho los niños. El tema de la discapacidad, tema de autismo, TDAH, todas esas cositas, sí, me gusta mucho trabajar desde ahí. ¿Qué caso así interesante tienes para compartir con nosotros? Que te haya dicho, que te haya impactado. Es que a mí, claro, me parecen interesantes todos. Entonces, es una
me cuesta elegir. Caso interesante. Bueno, pues sí que tuve hace años una niña que tenía un problema de mutismo selectivo, que esto es la niña por diferentes circunstancias no habla, decide guardar silencio y no comunicarse con nadie o solamente con aquellas personas que ella elige, ¿no? Y pues costó mucho, pero al final conseguí que me pidiera el chocolate con palabras, no con gestos, y empezó a soltarse ahí y bueno, ahora... ¿Y con los padres no lo hacía? No hablaba con nadie. Con nadie. Tenía que ver con un trauma de una ruptura de sus padres y bueno, pues, la forma en la que esta niña pues, decidió gestionarse como pudo fue guardar silencio, desaparecer. Y Estaba sufriendo. sí, y fue muy duro, ¿eh? Costó mucho, pero se consiguió. Se hizo un buen trabajo, por supuesto, con los padres. Las relaciones de pareja que tienen muchísimo tiempo, que tienen 15 años, 20 años, y hay un mito, o no sé si será mito, quiero que tú como psicóloga lo digas, que cuando se tiene muchísimo tiempo de pareja, se pierde el gustico, se pierde el amor, se pierde la seducción, el sexo, todo eso se pierde, o que sí se puede llevar una pareja de muchos años alegre, se puede llegar a ser como novio o parecido y no odiarse o acostumbrarse. Sí se puede. Poderse se puede, ¿no? Porque la realidad es que no todo el mundo se separa ni se divorcia. A ver, sí que es cierto que, claro, cuando tú empiezas una relación hay una fase que se llama fase de enamoramiento. Sí, que es muy bonita. Que es muy bonita, es en la que todo es ideal, idealizamos todo, los defectos de nuestra pareja incluso nos parecen maravillosos, pero esa fase se termina. Entonces, cuando esa fase se termina, que aquí es donde mucha gente tiene confusión, es cuando empieza el amor real. Que es cuando, es que yo veo que mi pareja tiene ciertos defectos y aun y todo la quiero como es, y no quiero cambiárselos, ¿no? Y bueno, esta parte de tolerar y de amoldarnos el uno al otro en las pequeñas diferencias. Es verdad que yo creo que también hay tantos tipos de pareja como parejas en el mundo, sí. Entonces cada pareja es libre de diseñar su relación como ellos quieran. Y me parece bien, ¿no? O sea, hay parejas que eligen tener una relación abierta y no por eso se quieren menos. Y parejas que, por el contrario, pues no, tienen una relación cerrada y también está bien. Siempre y cuando sean ellos los que han marcado los límites y las pautas de su relación, pues O sea, que no sí va a se puede. funcionar. Sí, se puede funcionar. Claro, porque me imagino que también has tenido terapia con parejas. Es que ya tenemos mucho tiempo, ya es como somos como hermanos o cosas. Claro, es que es verdad que ahí va a depender del objetivo de la pareja que viene a terapia, ¿no? O sea, hay parejas que te vienen con el objetivo de, no, mira, es que discutimos mucho, pero queremos solucionar nuestras diferencias porque nos queremos y queremos seguir juntos. Pero también tienes parejas que te vienen porque uno quiere romper y el otro no. Entonces, claro, ahí el objetivo es totalmente diferente, porque si uno quiere romper, pues sí. La otra persona tiene el trabajo de aceptar esa ruptura, ¿no? Y pasar el duelo que habíamos Y hablado. pasar el duelo. Llorar, y pasar el duelo. pero no tanto. La psicología es muy bonita porque puedes abordar y despertar y guiar a personas que creen que tienen ese poco de puertas en la cabeza y no pueden salir. Y tú las ayudas a todas esas personas que están ahí atrapadas. Lo intento. ¿Cómo te pueden contactar las personas? Aparte, si yo vivo en México, ¿cómo yo hago para atenderme contigo? Sí, porque bueno, la parte positiva de las redes sociales y del internet es que aparte de presencial también hago terapia online. Entonces, bueno, pues me pueden contactar a través de mi número de teléfono. Que van a tenerlo todo en la descripción del video. Sí, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Y bueno, también tengo tarjetas, tengo página web y creo que ya está. Esto no. Mira, pueden estar en cualquier parte del mundo, ya por internet, pueden tener una cita con Irene para psicología. Así que bueno, gracias Irene. Espero que les haya gustado esta entrevista con Irene. Así que nos vemos en otra ocasión.